Hola jóvenes, buen día. En este video tutorial vamos a resolver un ejemplo de resistores en paralelo. Pero antes de eso me gustaría recordar rápidamente algunas características de resistores conectados en serie. Entonces, si ustedes ya vieron el video anterior o de lo que han visto de sus apuntes, recordarán que en un circuito en serie los dispositivos que están en el circuito están conectados uno tras otro, y eso significa que la corriente que entrega la fuente de voltaje sale de la terminal positiva y pasa a través de cada resistor. Es decir, la resistencia es la misma a través de cada uno de los resistores que yo tengo conectados aquí. Y otra característica es que el voltaje entregado por la fuente, cualquiera que sea su valor, se va a repartir entre todos los resistores que yo tenga. En este caso tengo 3, entonces este voltaje se va a repartir en la resistencia 1, en la resistencia 2 y en la resistencia 3. Hay otra forma de conectar resistores y esto se conoce como en paralelo. A diferencia de los resistores en series donde solo tengo un camino, en los resistores en paralelo la corriente va a tener varias trayectorias para recorrer el circuito. Entonces, aquí les muestro lo que vienen siendo 3 focos conectados en paralelo. Aquí está mi terminal o mi batería. Esta es la terminal positiva, la negativa. La corriente sale de la terminal positiva y va a recorrer el circuito. Esta es la corriente. Y la característica es que ahora cuando llegue a este punto a esta unión de dos alambres, la corriente se va a separar. Una corriente se va a ir hacia la derecha en esta dirección y otra corriente va a seguir su camino hacia arriba. Y nuevamente, cuando llegue al siguiente unión de dos alambres, la corriente se va a volver a separar. Una se va a ir hacia la derecha y otra va a seguir su camino hacia arriba. Entonces, esta es una característica de los resistores en paralelo. La corriente tiene diferentes trayectorias para recorrer el circuito. En un diagrama de un circuito, ya con simbología, lo tendríamos de esta forma. Aquí está la fuente de voltaje que me representa la batería. Acuérdense que la terminal más larga es la terminal positiva. La corriente que entrega esa fuente de voltaje sale de la terminal positiva y recorre el circuito. Y cuando llega a este punto donde están unidos los alambres, a este punto se le conoce como un nodo. Y ahí es donde la corriente se va a separar en tantas trayectorias tenga disponibles. En este caso tengo 3 trayectorias y por lo tanto se separa en 3. Si tuviéramos otra trayectoria, pues se separaría en más trayectorias. Imagínense que ustedes son los que van caminando por aquí, es como si estuvieran en la fila para entrar a una película y entonces unos se van a ver a la sala 1, otros se van a la sala 2 y otros se van a la sala 3. Lo mismo hace la corriente eléctrica cuando llega a un punto donde hay diferentes caminos. Se separa y dense cuenta que ahora las 3 corrientes se encuentran en un segundo nodo, que es el nodo B. Este es mi otro nodo. Y una forma de reconocer precisamente a los circuitos que están en paralelo, aparte de tener varias trayectorias, es que los alambres que están conectados en un nodo se vuelven a conectar en otro nodo. Ahora, ¿qué características tienen los circuitos en paralelo? Bueno, la primera característica es que de la fuente, el voltaje de la fuente es el mismo para cada uno de los resistores o dispositivos que están conectados en paralelo. Es decir, el voltaje que proporciona la fuente es el mismo en B1, B2 y B3. Y como acabamos de decir, la corriente que entrega la fuente
se separen las trayectorias disponibles, entonces es igual a la suma de las corrientes que pasan a través de cada resistor. Y nuevamente vamos a necesitar la ley de Ohm para poder encontrar las corrientes individuales en cada resistor. Con esto vayamos ahora sí a resolver nuestro ejemplo. Entonces el ejemplo nos dice que 4 resistores están conectados en paralelo, como se muestra en la figura, ahorita la ponemos, y nos pide encontrar la corriente y voltaje en cada resistor. Sin embargo, antes de ponerles la figura, me gustaría comentarles brevemente que en los libros hay dos formas típicas de representar los resistores en paralelo. Aquí en la figura les muestro las dos formas que comúnmente vienen en los libros para representar resistores que son únicamente en paralelo. Lo pueden representar de esta forma que se parece a la que vimos. Aquí está mi fuente de voltaje y este que está aquí es un nodo. Cuando la corriente llega aquí se separan las trayectorias que tiene disponibles. Una parte de la corriente se va a lo largo del resistor 1, una parte de la corriente se va a lo largo del resistor 2 y otra parte de la corriente se va a lo largo del resistor 3. Acuérdense, lo pueden ver como si fueran a ver una película donde los electrones o las personas que van a ver la película se van a diferentes salas de cine. En este caso pues tengo tres opciones. Y al final pues esa corriente o esos tres alambres se vuelven a unir en un mismo nodo. Recuerden que si los alambres aquí están unidos en un mismo nodo, en un nodo, y al final esos mismos alambres se unen en otro nodo, quiere decir que esas tres resistencias están en paralelo. La otra forma de representar los resistores en paralelo es como esto que tenemos aquí, pero la idea es básicamente la misma. La corriente que viene por aquí encuentra un nodo, se separa en dos y esa corriente se separa nuevamente en dos, pero al final todas estas corrientes se vuelven a unir para juntarse y tener la misma corriente que salió de la fuente. Entonces, no importa cuál de las dos versiones vengan en sus ejercicios o ustedes se encuentran en un libro, el análisis que vamos a hacer es el mismo. Entonces, aquí tenemos nuestra figura. Tenemos nuestros 4 resistores conectados en paralelo. Y para efectos de comparación voy a utilizar los mismos valores que utilizamos en el circuito en serie, que eran estos, si ustedes recuerdan, y si no, bueno, aquí se los vuelvo a escribir. Recordemos que esta es la terminal positiva, esta es la terminal negativa, y entonces la corriente sale de mi terminal positiva y va a recorrer el circuito. Y acuérdense que donde tengo más de una trayectoria para la corriente, como son estos puntos, estos son los nodos, y aquí la corriente se va a separar. Es decir, yo voy a tener una corriente a lo largo de este resistor que le voy a llamar I1. Voy a tener una corriente a lo largo de este resistor que le voy a llamar I2. Otra corriente a lo largo de este resistor que le voy a llamar I3. Y bueno, ya se imaginarán otra corriente a lo largo de este resistor que le voy a llamar I4. Recuerden que la corriente que entrega la fuente es igual a la suma de las corrientes individuales. Es decir, esta corriente que entrega la fuente debe de ser igual a esto. Pero realmente a mí lo que me piden es la corriente y el voltaje en cada resistor. Para eso pues vamos a utilizar la ley de Ohm. Y si ustedes recuerdan, la ley de Ohm lo que nos dice es que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Por lo tanto, la corriente entregada por la fuente es igual al voltaje de la fuente entre mi resistencia equivalente. Acuérdense que para calcular la corriente que entrega la fuente se ocupa la resistencia equivalente. Y ahora, lo importante aquí es que la resistencia equivalente para un circuito en paralelo se calcula de esta forma. Es 1
la resistencia equivalente es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3 más 1 entre R4. Y si tuviéramos más resistores, pues tendríamos que poner, obviamente, pues otra expresión similar. Por lo tanto, la resistencia equivalente sería igual a 1 entre la resistencia 1, que vale 10, más 1 entre la resistencia 2, más 1 entre la resistencia 3, más 1 entre la resistencia 4, que son 50 ohms. Entonces, cuando ustedes hacen esas cuentas, nos da lo siguiente. Entonces, cuando hacemos las operaciones en la calculadora, nos queda que 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 0.21. Pero no se les olvide tomar el recíproco, es decir, mi resultado de la resistencia equivalente es 1 entre 0.21. Y esto es aproximadamente 4.76 ohms. Les recuerdo que no se les olvide tomar el recíproco porque a veces por las prisas del examen o lo que sea se les olvida hacer esto. Y con eso ya tenemos la resistencia equivalente de mi circuito. Con eso vamos a proceder a calcular la corriente que entrega la fuente. Entonces ya tenemos nuestra resistencia equivalente. Por lo tanto, de la ley de Ohm sabemos que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Y si estamos interesados en la corriente debido a la fuente que entrega la fuente de voltaje, pues tenemos que utilizar el voltaje de la fuente entre la resistencia equivalente. Y esto es igual a 12 volts entre 4.76. Y esto es aproximadamente, si hacen ustedes sus cuentas, les va a dar 2.52 amperes. Con eso ya tengo esta corriente que está aquí. Esta corriente es la de 2.52 amperes. Ahora tengo que ver cómo se reparte esa corriente en cada trayectoria, es decir, a lo largo de cada resistencia. Para eso nuevamente vamos a utilizar la ley de Ohm. Entonces, para calcular la corriente en cada resistor, nuevamente utilizamos la ley de Ohm. El voltaje en este resistor entre la resistencia del valor de la resistencia. Por ejemplo, la corriente 1 es el voltaje entre los puntos este y este, el voltaje que hay para esta resistencia entre el valor de la resistencia. Ahora, no se les olvide lo que habíamos dicho, para resistores en paralelo, el voltaje que entrega la fuente es el mismo en cada resistor, o el voltaje en cada resistor es igual al voltaje que entrega la fuente. Por lo tanto, en este caso, el voltaje 1 es el voltaje de la fuente, que son 12, entre el valor de la resistencia 1, que son 10, y eso me va a dar 1.2 amperes. Y hacemos lo mismo para cada una de mis resistencias. Entonces, si hacemos el mismo procedimiento, la corriente a lo largo del resistor 2 es voltaje entre resistencia, voltaje es el mismo que la fuente, 2 entre 20.06 amperes, y repetimos el procedimiento para la resistencia 3, me da 0.48 amperes, para la resistencia 4 es el voltaje que son 2 entre la resistencia que son 50, me da 0.24 amperes. Y cuando ustedes suman I1 más I2 más I3 más I4, les tiene que dar la corriente que entrega la fuente. Antes de terminar, me gustaría señalar que entre mayor sea la resistencia, por ejemplo aquí la resistencia mayor es de 50 ohms, la corriente es menor. Y por lo tanto, entre menor sea la resistencia, la corriente que pasa a través de ese resistor va a ser mayor. Por eso en este caso la menor resistencia es de 10 ohms
y es por donde pasa mayor cantidad de corriente. El resistor más grande es el de 50 ohms y es donde pasa una menor cantidad de corriente. Lo otro que también me gustaría señalar y que no hice hincapié hace un momento es que la resistencia equivalente en un circuito en paralelo siempre va a ser menor que cualquiera de las resistencias individuales. Es decir, la resistencia equivalente, esta que está aquí, siempre es menor que cualquiera de las resistencias individuales que tengo conectado en mi circuito. Con esto pues ya simplificamos este circuito. Lo que hicimos fue obtener un circuito equivalente con una resistencia que hace la función de estas cuatro que tenemos aquí. Es decir, lo que tenemos es un circuito equivalente, una sola resistencia que vale 4.76 ohms y una corriente de 2.52 amperes. Con esto terminamos nuestro ejemplo de circuitos en paralelo y lo que sigue es hacer un análisis de un circuito mixto, es decir, un circuito con resistencias en series y paralelo. Hasta el próximo video.